Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Entre Páginas. Busca una posición cómoda, deja atrás por un momento el ruido del día y acompáñame en este viaje a través de una de las obras más inquietantes de la literatura universal. La última vez dejamos a Gregor Samsa frente a un destino imposible. Una mañana despertó convertido en una criatura que ya no reconocía como propia. Pero esta noche descubriremos algo aún más perturbador, porque el verdadero horror de la metamorfosis no está en la transformación de Gregor. Está en observar cómo cambia la mirada de quienes lo rodean, cómo el cariño se convierte lentamente en incomodidad y cómo la compasión se transforma en distancia. Además de cómo, poco a poco, una familia comienza a olvidar a quien una vez lo dio todo por ella. Apaga las luces si lo deseas, ponte cómodo y abre conmigo una vez más las páginas de esta historia, porque nuestra lectura continúa. Gregor Samsa ya no era humano. Aquella mañana había despertado convertido en una criatura monstruosa, pero mientras él luchaba por comprender qué le había ocurrido, su familia enfrentaba una realidad diferente. Cómo seguir adelante cuando la persona que amas deja de parecer una persona. Y más importante aún, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir el amor cuando se convierte en una carga? Después del desastre con el gerente de la empresa, Gregor quedó atrapado en su habitación. La puerta permanecía cerrada casi todo el tiempo. Nadie quería verlo. Nadie quería enfrentarse a aquella criatura que alguna vez había sido el sostén económico de la familia. Al principio, Gregor aún pensaba como un ser humano. Se preocupaba por las facturas, por el trabajo, por las deudas de sus padres y por el futuro de su hermana. Pero cada día que pasaba, esas preocupaciones parecían alejarse un poco más. Su cuerpo estaba cambiando, y con él también sus instintos. La única persona que mostró algo de compasión fue Grete, su hermana. Cada mañana entraba cuidadosamente en la habitación, le llevaba comida, limpiaba el suelo y trataba de evitar mirarlo directamente. Al principio, Gregor se sintió agradecido. Ella era el único vínculo que aún tenía con su antigua vida. Sin embargo, pronto descubrieron algo extraño. La comida humana ya no le interesaba. La leche que antes adoraba ahora le provocaba rechazo. En cambio, sentía atracción por alimentos podridos, restos de comida y vegetales descompuestos, sobras que normalmente terminarían en la basura. Grete comenzó a experimentar. Cada día dejaba distintos alimentos en el suelo y observaba cuáles consumía. Poco a poco comprendió una verdad dolorosa. Su hermano estaba desapareciendo. Mientras Gregor permanecía encerrado, el resto de la familia tuvo que adaptarse. Durante años habían dependido completamente de él. Era quien trabajaba, quien pagaba las cuentas y quien mantenía el hogar. Ahora esa fuente de ingresos había desaparecido por completo. Su padre volvió a buscar empleo. Su madre comenzó a coser ropa para ganar dinero. Y Grete consiguió trabajo. La familia entera tuvo que reconstruir su vida, y cuanto más independientes se volvían, menos necesitaban a Gregor. Un día, Grete decidió que la habitación de Gregor necesitaba más espacio. Pensó que, como insecto, probablemente preferiría trepar por las paredes. Junto con su madre comenzaron a sacar muebles, mesas, sillas y armarios, todo aquello que pertenecía al antiguo Gregor. Pero para él, aquello significaba algo mucho más profundo. Cada mueble representaba un recuerdo, una prueba de que alguna vez había sido humano. Ver desaparecer aquellos objetos era como observar su propia identidad siendo arrancada pieza por pieza. Desesperado, se aferró a un cuadro que colgaba en la pared, una imagen de una mujer vestida con pieles. Era como uno de los últimos objetos que conectaban su presente con su pasado, y se negó a perderlo. Cuando la madre de Gregor entró en la habitación y vio aquella enorme criatura aferrada a la pared, se desmayó inmediatamente. Grete comenzó a gritar, y el caos llenó la casa. Y entonces apareció su padre, pero en lugar de intentar comprender la situación, reaccionó con miedo y furia. Por primera vez, Gregor entendió que ya no era visto como un hijo, era visto como una amenaza. Su padre tomó varias manzanas de un frutero y comenzó a lanzárselas. Gregor intentó escapar. Intentó esconderse, pero una de las manzanas impactó violentamente contra su espalda y quedó incrustada en su caparazón. La herida fue terrible. La fruta comenzó a podrirse dentro de su cuerpo, provocándole un dolor constante, debilidad y una lenta infección. Desde ese momento, Gregor nunca volvió a recuperarse completamente. Los meses pasaron. La familia ya casi no hablaba de él. Grete seguía entrando ocasionalmente,
pero ya no era por cariño, era una obligación. La habitación comenzó a llenarse de polvo, de objetos viejos, de cosas que nadie quería guardar en otra parte. Gregor dejó de ser un miembro de la familia y se convirtió en un objeto olvidado más, un recuerdo incómodo escondido detrás de una puerta cerrada. Lo más doloroso no era el hambre ni la herida, ni mucho menos la soledad. Era escuchar cómo las personas que amaba aprendían a vivir sin él. Gregor aún seguía vivo, pero ya no pertenecía al mundo exterior. Su familia estaba cambiando, su cuerpo estaba cambiando, y su esperanza comenzaba a desaparecer. Porque la transformación más cruel no era la de su carne, era descubrir que el amor puede tener límites, y que algunas personas solo permanecen a tu lado mientras les resulta útil. En la siguiente parte veremos cómo la familia Samsa toma una decisión definitiva. Una decisión que cambiará el destino de Gregor para siempre.